hoy a las 8:45, es el 24 de septiembre y estamos listos para arrancar con la primera conversación de esta noche. Buenas noches, Paola Hurtado. Hola, buenas noches, Javier. Muy bien, vamos a hablar sobre un tema del que recién informamos en el noticiero de a las 8:45 y tiene que ver con esa denuncia de 15 mujeres de Alta Verapaz, concretamente del área de Sepur-Zarco, que dicen haber sido víctimas de violaciones continuadas, de esclavitud. El tipo que se está utilizando en términos internacionales es el de esclavitud sexual, aunque ese no es un tipo penal reconocido en Guatemala. Se está desarrollando ya un proceso judicial en este caso. Es, por supuesto, parte de los vejámenes que padeció población civil durante la guerra, el conflicto interno en Guatemala. Y hoy nos acompañan para hablar sobre este tema Maya Alvarado, quien es directora de la organización UNAMG, y Ana Lucía Morán, de Mujeres Transformando el Mundo. Ambas forman parte de organizaciones que le dan acompañamiento y son querellantes adhesivas en este proceso junto a las mujeres que denuncian haber sufrido estos vejámenes. Mujeres quechíes que están presentando una denuncia de esclavitud sexual que ocurrió en los años 80. Maya, buenas noches. Comencemos con usted. ¿Qué es lo que determinó para que esta denuncia se conozca en el año 2012 cuando los vejámenes ocurrieron en los años 80? Bueno, precisamente los hechos que suceden a las mujeres en las guerras son los que más han demorado en conocerse a lo largo de las historias de todos los conflictos armados en todas partes del mundo. No es hasta los años 90 en que los tribunales internacionales, por ejemplo, conocieron las violaciones cometidas contra mujeres en Ruanda y la ex Yugoslavia. Y esa legislación internacional es la que empieza a abrir caminos para que se conozca todos estos hechos atroces que sucedieron a las mujeres y se tipifiquen dentro de los crímenes de lesa humanidad con los que ya ha descrito el Estatuto de Roma, del cual además este año Guatemala ha ratificado, ¿verdad? Entonces, las mujeres, concretamente las mujeres del caso, han vivido años de estigma en sus comunidades por las violaciones sufridas, por la esclavitud, por la pérdida de sus hijas e hijos. Y esas condiciones, y además de las condiciones sociales de pobreza y extrema pobreza en las que viven, pues hace que se retrase la denuncia. Hacen que se retrase la denuncia, y no es hasta que empieza a haber pues todo un trabajo de apoyo psicosocial, de recuperación de testimonios. Ellas mismas han dado su testimonio, por ejemplo, al Programa Nacional de Resarcimiento, en que empiezan a conocerse estos hechos y bueno, empezamos las organizaciones de mujeres también a ver que esto realmente se nombre tal como debe nombrarse, no como hechos colaterales de un conflicto armado, sino como hechos graves de trascendencia internacional que deben ser conocidos por la sociedad y tratados por la justicia. Sí. Ana Lucía, ¿usted le puede explicar en breves palabras a nuestros televidentes exactamente qué sufrieron estas personas? ¿Cómo empieza su pesar? Bueno, los hechos ocurrieron entre el año 82 y 88. Se da dentro de lo que se conoce como la Franja Transversal del Norte, y en ese momento, de acuerdo con los dos informes de verdad, no existían beligerancia, no existían columnas guerrilleras, no existía conflagración, enfrentamientos, pero lo que sí existía y todavía existe son intereses económicos de carácter internacional o transnacional. ¿De qué estamos hablando? Explotación petrolera, explotación minera, agroindustria para la exportación, como los monocultivos. Entonces hay intereses económicos muy fuertes y se llegan a instalar dentro de este contexto de violencia política que existía destacamentos militares, un circuito de destacamentos militares ubicados en las fincas, que son, las mujeres se refieren a ellas como haciendas, pero es lo que conocemos todo el mundo como latifundios aquí en Guatemala. Estamos pensando en producciones
a alta escala, ¿verdad? En la agroindustria. Los destacamentos toman el nombre de las propias fincas, ¿verdad? Y tienen funciones muy definidas. Algunos son centros de tortura, otros son centros de exterminio, y este en particular, que es el destacamento... ¿Pero tortura y exterminio de quién si no había conflagración ahí? Sí, bueno, pues este caso lo que va a poner en evidencia es que los militares llegan con listados de personas a las comunidades. Estas mujeres, sus esposos eran líderes comunitarios que buscaban la titulación supletoria de sus tierras. En esta región el tema es la tierra, porque es la tierra la que produce la riqueza, de eso estamos hablando. Sepursarco. Sepursarco. Entre Alta Verapaz y Izabal, en el área del Polo Chico. Sí, pertenece al área del Polo Chico. En aquel momento pertenecía a Panzós, actualmente pertenece al Estor, porque hubo una modificación limítrofe. Bueno, entonces esto empieza justamente con esta muerte selectiva de los líderes. Llegan a las distintas comunidades a sustraer a los líderes, desaparecen, hasta la fecha no se sabe qué pasó con ellos, queman las casas de las personas, las mujeres y los niños salen huyendo, unas se van a la montaña, otras quedan dispersas, el ejército las concentra en el lugar que se conoce como Sepursarco y donde se estaba instalando en ese momento un destacamento militar, y les dicen que tienen la obligación de ir a prestar servicio en términos domésticos, de ir a cocinar, de lavarle a la tropa, hacer tortillas y preparar comida. Pero bueno, Eran viudas. Las catalogan como viudas desde ese momento, pero se suponía que sus maridos estaban ausentes simplemente. Exactamente. Y siguen ausentes, todavía no han aparecido sus cuerpos. Cuando ustedes hablan de una retención prolongada de estas mujeres por las cuales ustedes buscan que se tipifique como esclavitud, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Fueron meses, días, semanas? Bueno, fueron años. O sea, la situación de privación de libertad y de abusos de tipo, de tener que prestar servicios de manera gratuita y de forma obligatoria, que eso se conoce como una esclavitud doméstica, pero sumado a eso, también el hecho de estar sufriendo abusos de manera reiterada y pues obviamente no consentidos, duró del 82 al 88, fueron años, todo el tiempo que el destacamento existió ahí. Maya, ¿las retienen en el destacamento o les permiten entrar y salir del destacamento? Las retienen en el destacamento algunas por largos periodos, pero en otros momentos sí les permiten regresar a sus casas, pero tienen que regresar al destacamento a cumplir, incluso las tenían organizadas por turnos, digamos, ¿verdad? Estaba organizado administrativamente, porque este es el otro hecho, que muchas de las cosas, sobre todo la violencia sexual en contra de las mujeres, a veces se pretende disminuir diciendo que es un tema de impulsos de los hombres, y lo que nosotras pretendemos demostrar también con este caso es que son hechos planificados, que la violencia sexual fue utilizada como herramienta en la maquinaria de la guerra durante los años del conflicto armado. ¿Quiénes son los acusados? Pues la lista es amplia, aproximadamente 37 personas. ¿Todos militares? 4 cadenas.